Thank you everybody for staying right till the end, and also for staying to hear a little bit more, because I thought you'd be full of knowledge by now. Muchas gracias a todo el mundo por haberos quedado hasta el final y por haber aguantado toda la película, porque creía que estaríais saturados de datos a estas alturas. And I'm very pleased to be able to talk to you today about the journey to making this film, which actually took me 8 years. 4 of those years was raising the funds to do it, which we kind of did on the way. And as they plunge me into darkness, I hope the slides are going to come on. Será un placer hablaros de el trayecto que ha supuesto filmar todo esto, que han sido 8 años y de estos 8 años, 4 dedicados a la financiación. Y ahora esperamos la presentación. So, we now produce every year 300 million tons of plastic. Half of that is for single use. Ahora, cada año producimos 300 millones de toneladas de plástico y el 50% es de un solo uso. In 1961, global plastic production was 8 million tons. En el 61, la producción mundial de plástico era de 8 millones de toneladas. And now the amount that's estimated to go into the ocean is 8 million tons. Y ahora calculamos que la cantidad que va a parar al océano es de 8 toneladas. If we don't get our addiction to single-use plastic under control, in another 50 years, we could be looking at 300 million tons entering our oceans every year. Si no controlamos nuestra adicción al plástico de un solo uso, en 50 años podríamos estar hablando de 300 millones de toneladas de plástico en el océano. But how do we get into this mess? I'm going to take you back to the 1950s. Pero ¿cómo nos hemos metido en este lío? Vamos a volver a la década de los 50. And it was quite common to see this kind of advertisement in the newspapers. Our doctors and our dentists were telling us it was a good idea to smoke. Y era muy habitual ver este tipo de anuncios en los periódicos, porque nuestros médicos y dentistas nos decían que fumar estaba muy bien. Even if you had asthma, there was a special cigarette just for you. Aunque tuvierais asma, al parecer había un cigarrillo especial para vosotros. If your baby was crying too much, no problem, you feed it opiates. Y si vuestro niño lloraba mucho, pues nada, se le daban opiáceos. And of course it was fine when you were pregnant to take all sorts of drugs that we now know cause serious health problems. Pero obviamente ahora sabemos que todo este tipo de sustancias crean muchos problemas, especialmente en embarazadas. And about that time, DuPont came up with a product called cellophane and thought it was a good idea to advertise it by wrapping up 3 babies. Y en aquella época DuPont empezó a comercializar el celo y consideró una buena idea mostrar esta imagen de 3 niños envueltos en plástico, en celo. So now we know how crazy all of that was, but at the same time this magazine came out. Ya sabemos que esto era una locura, pero al mismo tiempo surgió esta revista. And inside was an article telling us we no longer need to wash up after ourselves. We can use things once and then we throw them away. Y contenía un artículo que decía que no hacía falta reciclar nada, sino que se podían consumir una serie de productos y simplemente tirarlos. And what we didn't think about was where is away? Where does it go? Plastic is indestructible. It defies nature. Y lo que no nos planteamos entonces es cuando lo tiramos, ¿dónde va el plástico? Porque el plástico es indestructible y desafía la naturaleza. Most of us, certainly in this country and where I live in England, our trash is taken away from our doors. Our plastic tends to go to recycling, not always, not enough. But in many countries there's no infrastructure to take the trash away. En la mayoría de nuestros casos, aquí en España o en el Reino Unido donde yo vivo, pues la basura nos la recogen. Sin embargo, en otros países no disponen de estas infraestructuras. And the rivers are seen as a way to transport it out of the towns and villages. Y los ríos se consideran pues canales para transportarlos fuera de las ciudades. And for the children, this is their backyard. Children love water. And that's what they have to play in. Y para algunos niños este es su patio. Les encanta el agua y aquí es donde juegan. And of course, from the rivers, it's a very easy journey out into the oceans. Y de los ríos es muy fácil que lleguen a los océanos. But it's not just the rivers. If we throw something from a car window
it'll go into a storm drain and eventually it will find its way into the ocean. Pero no solo hablamos de los ríos, si por ejemplo tiramos algo por la ventanilla del coche, eso acabará llegando al mar. And as you saw in the film from our coastlines, it's very quickly transported and picked up by these currents and taken to the centre. And when I was looking to make this film, I had heard about this Great Pacific Garbage Patch. Como hemos visto en la película, es muy fácil que este plástico se transporte por las distintas corrientes que lo llevan a nivel de Ecuador, y yo había escuchado hablar de la gran isla de basura del Pacífico. That it was a giant island, like a new continent, 10 meters deep, of plastic. Y era como una isla, una gigante isla en medio del Pacífico de 10 metros de altura que solo contenía plástico. But I couldn't see any pictures of it. Pero lo cierto es que no pude ver ninguna foto. And then I looked at some of the facts that were given. In the far corner, it tells you how long certain items take to break down. Y luego me fijé en algunos datos, como aquí en la esquina inferior derecha, que vemos que se nos indica cuánto tiempo tardan algunos productos en descomponerse. And one of them, nappies, diapers, it says 500 years. Uno, por ejemplo, los pañales, dice 500 años. But plastic was only invented 150 years ago. So where are these figures coming from? And I started to get confused. Pero el plástico solo se inventó hace 150 años, entonces ¿de dónde vienen estos datos? Y eso empezó a marearme un poco. And that's when I went out to the centre, and this photograph is taken at the centre of the so-called Great Pacific Garbage Patch. Y entonces cuando decidí ir al epicentro de la isla, y esta foto está tomada desde esta gran isla de basura del Pacífico. And if you're under the boat, it's beautiful. You've just got 5 kilometers of beautiful blue ocean below you. Y si estamos debajo del agua, el paisaje es espectacular, solo tenemos agua limpia. That's not me. Pero esa no soy yo. If you collect the plastic, you put a small boat and collect for 1 hour. That was the total for 1 hour. Si con un barquito nos dedicamos a recoger todo esto durante 1 hora, esto es todo lo que recogemos durante 60 minutos. It's not good, but it's not a floating island. No es bueno, pero no es que sea una isla flotante. And that's when we started to look at the tiny pieces of plastic, because it takes about 20 years from the coast to the centre, and it breaks up as it goes. Y entonces es cuando empezamos a fijarnos en las partículas más pequeñas de plástico, porque lleva unos 20 años ir de la costa al centro, a medida que se va descomponiendo. So we left San Francisco and headed west towards the centre of the ocean. Así que zarpamos de San Francisco en dirección oeste hasta el centro del océano. And this was 400 miles west of San Francisco. I was horrified at the plastic I saw. Y estos son ya 400 millas más adentro de la costa de San Francisco, y me espantó lo que pude ver. But the further we went towards the centre, the worse it became. Pero cuanto más nos adentrábamos, pues peor era la situación. Until everyone was like this. Hasta que todo lo que recogíamos era como esto. So this is the reality of the Great Pacific Garbage Patch. Y esta es la realidad que se vive en la gran isla de basura del Pacífico. Now, as a filmmaker, it was difficult because the problem was much worse than I thought, but I couldn't see it, so I had to make a film. Como cinematógrafa, esto era mucho peor de lo que yo pensaba, porque no se podía ver el problema. Entonces, ¿cómo podía filmar el problema? You can't remove it because it's so tiny, it's mixed with the plankton. No se puede eliminar porque son partículas muy reducidas que se mezclan con el plancton. And if you take it away, you take the base of the food chain away. Y si lo quitamos, pues estamos incidiendo en la cadena trófica. And of course the phytoplankton provides more than half the oxygen that we breathe. Y obviamente el fitoplancton aporta más del 50% del oxígeno que respiramos. So I had to think, how can I make this story? And I thought about the animals that feed on plankton. Por tanto, tuve que plantearme cómo puedo presentar la historia, y pensé en los animales que se alimentaban de plancton. And then I thought, well, what about the fact that we're eating it as well? Because you saw in the film how the chemicals were passing up the food chain. Y luego me planteé, bueno, ¿y qué supone que nosotros nos comamos a estos animales? Porque como habéis visto en la película, este plástico se transmite a través de la cadena trófica. And when you think about the effects on human health and the threats to human health, that's when the whole thing became much more serious to me. Y cuando empezamos a pensar en los efectos para la salud humana, es entonces cuando el problema tomó un cariz mucho más grave.
So I thought, right, everybody loves whales. We'll go and film whales because they eat plankton. Entonces dije, bueno, a todo el mundo le gustan las ballenas, así que vamos a filmar ballenas porque comen plancton. And our biologist, Lindsay, that you saw in the film, had a special device to take the blubber from the skin of the whales in Sri Lanka. Y nuestra bióloga, la que habéis visto en el film, tenía un dispositivo especial para retirar parte de la piel de la ballena en Sri Lanka. And from that blubber we would be able to tell if the whales had eaten plastic. Y esto nos permitía saber si esta ballena en concreto había comido plástico. But the day we arrived, the Sri Lankan government withdrew the permission to take the blubber from the whales. Pero cuando llegamos, el gobierno de Sri Lanka nos había retirado el permiso para quitarle la piel a las ballenas. So it made a very difficult story. To make matters worse, there were whale watching boats everywhere, unregulated. Y para agravar las cosas, pues había barcos supervisando por todas partes que se entrometían. And I couldn't put the divers in the water around the whales because of the traffic. Y no podíamos meter a los buzos en el agua alrededor de las ballenas porque había un tráfico constante. And then the tsunami happened. Y luego, ¿qué sucedió? El tsunami. And the whales disappeared Las ballenas desaparecieron for nearly 2 weeks. durante prácticamente 2 semanas. So we had no whales and we couldn't do what we come to do. Por tanto, no teníamos ballenas y no podíamos hacer lo que habíamos venido a hacer. But then the last day, the last morning, Pero luego, la última mañana, that's when we found all the plastic right where the whales were feeding and the whales came back. ahí es donde encontramos todo este plástico del que se alimentaban las ballenas y las ballenas volvieron. We didn't need to prove that they were eating plastic. No hacía falta demostrar que comían plástico. But also when the team was in, the whales pooped. Pero también, mientras estaba el equipo, pues las ballenas dejaron sus excrementos. And there was plastic in there too. Y había restos de plástico. And the smell was horrendous. Y olía indescriptible. So we knew about the plastic on the surface. We wanted to see what was on the sea floor. Sabíamos que había plástico en la superficie y queríamos saber qué había en el lecho marino. We booked the submersible for 3 days. Reservamos un sumergible durante 3 días And we flew the whole crew in. y nos llevamos a todo el equipo. From America, from Hong Kong, and from Europe. Vinieron de Estados Unidos, de Hong Kong, de Europa And it was very, very expensive. y nos costó muchísimo dinero. And then the weather was so bad we couldn't go out. Y el tiempo era tan malo que no podíamos ni salir. And they said it would be bad for a whole week. Y dijeron que iba a estar mal durante una semana el tiempo. So we put the crew into some buses and we drove to Italy. Así que nos montamos todos en autobús y nos fuimos a Italia. And we filmed the laboratory stuff. Y allí filmamos en el laboratorio And then we called them and said, can we go next week? y les llamamos y les dijimos, mira, ¿podemos ir la semana que viene? And they said, maybe 2 days. Y dijeron, bueno, igual 2 días. So we got back and it was 1 day. Así que volvimos y era solo un día. The places where we knew from our scientists where there was a lot of debris were too far out. Los lugares que sabíamos, de boca de nuestros científicos que estaban llenos de restos, estaban demasiado lejos. So we had to put the sub in just where we could, and we had no idea if we would see plastic. Así que teníamos que colocar el sumergible donde nos permitían y no teníamos ni idea si habría plástico. And for the first time in my life, I really wanted to find plastic in the ocean. Y yo, por primera vez en mi vida, estaba muy interesada en que hubiera plástico en el océano. And of course we did. Y, por supuesto, lo encontramos. I'm now going to tell you 2 sequences that weren't in the film. Ahora os voy a mostrar 2 secuencias que no están en la película. This is a snapping turtle, and she swam when she was tiny into the ring around the top of a plastic water bottle. Esto es una tortuga mordedora que cuando era pequeña nadó, o sea, se metió por el arito de plástico que cierra los tapones de las botellas. I just wonder if we can take the light down a bit here. Sí, ¿podemos por favor atenuar la luz un poco? I look better in the dark. Se ve mejor en la oscuridad. You can see from the X-ray there was no shell in the middle of the turtle. En estos rayos X podemos ver que no había caparazón en esta parte de la tortuga. But they fed her with chicken bones, with lots of spinach and good rich calcium. Pero la alimentaron con mucho calcio, con espinacas, con huesos de pollo. And the shell grew back in the middle. Y el caparazón volvió a formarse en la parte central. But she's angry. Pero está enfadada.
And this is the guy who's been feeding her all this time. Y este es el señor que la alimentaba. She took such a big chunk of it, it's hanging down, but yeah. Le quitó tanto dedo que está ahí tratando de sobrevivir. And all that, and it didn't make sense. Y no se alegró la tortuga de todas maneras. You saw Jen Lavers in the film with her shearwaters. Aquí hemos visto antes a Jane con la pardela. But we filmed another type of shearwater just on a little island close to Tasmania. Pero filmamos otro tipo de pardela más pequeña cerca de Tasmania. This is when filmmaking is not glamorous. Y aquí es cuando el cine y la filmografía ya no es tan glamuroso. We had to camp on this island. Tuvimos que acampar en esta isla. There are thousands of tiger snakes, the third most venomous snake in the world. Con miles de serpientes venenosas, el tercer tipo más peligroso del mundo. And the rain was so bad, I bought my tent on eBay and listened to what it was like. Y llovía tantísimo que ahora vamos a mostrar cómo era. So not the best camping trip I've ever had. No es el mejor viaje de camping que hice yo. What happens every year, when Jen goes to study them, the Aboriginal people also harvest the birds. Lo que sucede es que cuando vamos cada año, los aborígenes hacen cosechas en este paisaje. And they kill them on the island and they prepare them for the supermarkets. Y las matan en la isla y las preparan para venderlas a los supermercados. So for us it was a chance to see what they were eating, what the parents had been feeding them. Entonces para nosotros era una oportunidad de ver con qué se les había estado alimentando. So these are all chicks that were about 80 to 90 days old. Y estos son todo crías de 18, 19 días. The parents of these birds have been radio tagged to see where they're picking up the food. Y las madres habían sido geoetiquetadas para ver dónde recogían la comida. And they all go down to the Antarctic polar front to pick up food. Y todas iban a la Antártida para abastecerse de comida. We opened 100 stomachs and 100 stomachs had plastic pre-production pellets in. Abrimos 100 estómagos y de 100 estómagos, 100, todos ellos tenían plástico en el estómago. Which had all come from Antarctic waters. Que procedía de la Antártida. The shoot that I think got to my heart the most was Tuvalu, as you saw. La toma que más me tocó la fibra sensible fue esta en Tuvalu. Parts of it are very beautiful. Es una isla preciosa en algunos lugares. There's no tourism. No hay turismo. And the people dance to tell stories and they have dancing competitions and they love it. They'll do it for hours. Y las personas bailan, tienen incluso concursos de baile para transmitir ideas y les encanta. But in 1978, when they got their independence, they opened supermarkets. Pero en el 78, cuando se independizaron, abrieron supermercados. And everything came with plastic. Y todo venía en plástico. And they burn it all the time. Y lo queman constantemente. Now my thought about this is, if we don't stop, this will be what the whole planet looks like. Lo que yo pienso es que si no paramos, esta es la imagen que tendrá el planeta entero. And what future do these children have? ¿Y qué futuro les dejaremos a estos niños? I dedicated my film to Mike Degree, who was such a great friend, who died shortly after we did the sub-shoot with him. Y dedico mi película a Mike Degree, que es un gran amigo y que falleció poco después de filmar y hacer el rodaje. And now I'm going to tell you some very easy things that you can do to help. Y ahora os voy a ofrecer unas indicaciones muy prácticas y muy útiles que podemos hacer para reducir el consumo de plástico. Stop drinking water out of plastic bottles. Dejad de beber agua embotellada en plástico. It's not good for you anyway. Y además no es bueno para vosotros. These things last forever. And by the time you've drunk 10 bottles, you could have bought one. Este envase dura para siempre y por el precio de 10 botellas de plástico puedes tener uno de estos. A 1 litre plastic bottle has taken a quarter of a litre of oil just to manufacture it. Un solo litro de agua requiere 250 mililitros de petróleo para fabricarla. And what do? Throw it in the ground. ¿Y qué hacemos después? La tiramos. Straws. We're grown-ups. Las pajitas, ya somos mayorcitos, ¿no? We don't need them. No las necesitamos. Balloon releases. Los globos.
70% of our planet is ocean. I've seen these being pulled out of dead turtles, dead seabirds and dead dolphins. El 70% del planeta es océano y he visto sacar globos de tortugas marinas, de delfines, etcétera, etcétera. Here's another easy one. Yo te doy un consejo muy fácil. Don't buy it in plastic, just buy it in paper. La mantequilla, no la compréis en plástico, sino en papel. And soap, do it the old-fashioned way. It's much cheaper and it lasts longer. El jabón, volvamos a lo tradicional, a la pastilla. And then all of the others. Disposable lighter, that's crazy. Y luego tenemos los mecheros desechables, que es una auténtica locura. And of course plates and bags. Obviamente los platos y las bolsas. The foundation that I started to take the message of this film forward through education is Plastic Ocean's Foundation. La fundación que inicié para transmitir este mensaje a través de la educación es the Plastic Ocean Foundation. So, do have a look at it, you might find out some more. Echarle un vistazo y, por favor, tendréis más información. And thank you so much for translating, and thank you for inviting me here. Muchísimas gracias por la invitación. De plástico y el 50% es de un solo uso. In 1961, global plastic production was 8 million tons. En el 61, la producción mundial de plástico era de 8 millones de toneladas. And now the amount that's estimated to go into the ocean is 8 million tons. Y ahora calculamos que la cantidad que va a parar al océano es de 8 toneladas. If we don't get our addiction to single-use plastic under control, in another 50 years, we could be looking at 300 million tons entering our oceans every year. Si no controlamos nuestra adicción al plástico de un solo uso, en 50 años podríamos estar hablando de 300 millones de toneladas de plástico en el océano. But how do we get into this mess? ¿Qué ha supuesto filmar todo esto, que han sido 8 años y de estos 8 años 4 dedicados a la financiación? Y ahora esperamos la presentación. So, we now produce every year 300 million tons of plastic. Half of that is for single use. Ahora, cada año producimos 300 millones de toneladas, ya que estaríais saturados de datos a estas alturas. And I'm very pleased to be able to talk to you today about the journey to making this film, which actually took me 8 years. 4 of those years was raising the funds to do it, which we kind of did on the way. And as they plunge me into darkness, I hope the slides are going to come on. Será un placer hablarnos de el trayecto. Thank you everybody for staying right till the end, and also for staying to hear a little bit more, because I thought you'd be full of knowledge by now. Muchas gracias a todo el mundo por haberos quedado hasta el final y por haber aguantado toda la película, porque